Primera de Corintios capítulo 1, vaya buscando en su Biblia. Y verso número 10. Me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre, hermanos? En el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corintios, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí enseguida? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué dice ahí enseguida? Sino que estéis, si puede, y respetando a cada uno de ustedes, con todo respeto le digo, si puede, subraya ahí donde dice perfectamente unidos. Digo con todo respeto porque hay algunos hermanos que dicen: hermanos, yo no subrayo mis Biblias. Y digo, si usted no lo hace, con todo respeto le digo, no lo haga, ¿verdad? Pero los que, ¿por qué quiero que subraye esto? Ya le voy a decir. Una vez más, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Cuando el Señor manda a sus discípulos a que crucen al otro lado del mar o al otro lado, ellos se adentran, el Señor no va con ellos. La palabra del Señor dice que Él se fue al monte a orar y manda a sus discípulos para que se adentren en la mar, y ellos empiezan a remar, y pasan las horas y ellos van remando. Y ya por la madrugada, por la noche, cuando estaba más oscuro, los discípulos iban remando, cuando de pronto, a la distancia, a lo lejos, empiezan a ver un bulto que se movía sobre las aguas, blanco. Imagínense el Señor Jesús, que es luz en esencia, caminando sobre las aguas. Y los discípulos, la palabra del Señor nos muestra que los discípulos se asustaron, tuvieron temor. Cuando el Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, vio que los discípulos empezaron a tener temor, les grita a una distancia, les dijo: no temáis. Y luego les dice el Señor: soy yo. Mire, en ese momento había algo que tenía a los apóstoles unidos. Era el temor, era la incertidumbre de aquello que de pronto estaban viviendo. ¿Cuántos han tenido experiencias de pronto que a usted se le eriza la piel? En Dallas, cuando el Señor me lleva de pastor a Dallas en el año 2010, yo llego a Dallas y el edificio que era la iglesia estaba lleno de ventanas como estas que vemos aquí, pero más ventanas. Y la cosa que todas las ventanas rotas
y haga de cuenta que daba la impresión, y lo que se decía en el vecindario es que en ese lugar asustaban. Y era un edificio grande, era una escuela, y cuando yo llegué a ese lugar estaba prácticamente abandonado. Aunque había hermanos, estaba abandonado, porque los vidrios rotos del edificio tenía 2 niveles. Y cuando yo llegué por ahí en abril, y cayó una tormenta, tremenda esa tormenta. Y de pronto yo escuché que estaba cayendo agua, y le dije a un hermanito que estaba por ahí: hermano, ¿dónde se oye? Y cuando empecé a caminar por los pasillos, cuando menos empecé a sentir que empezó a hacerse un ruido a mis pies del chapoteo del agua, y empecé a sentir, iba caminando y se iba inundando el edificio, para que se dé cuenta lo descuidado que estaba. Cuando subí a la segunda planta, todas estas lámparas, le habían quitado las lámparas, las habían invertido y las habían usado de canaletas para el agua que se minaba por el techo, sacarla para afuera. ¿Por qué lo llevo, hermano? Para que de pronto usted pueda visualizar en qué condiciones estaba ese edificio. Que caminaba por los pasillos en la noche y uno sentía que se le erizaba todo el cuerpo, y a uno sentía hasta que casi lo jalaban y lo agarraban. Y en esos momentos, cuando usted va con alguien, en esos instantes, de pronto usted no ve si está peleado con la persona. Eso queda en segundo plano. No sé si me está, porque ahí hay algo que de pronto, aunque sea el temor, pero los está uniendo. Y los discípulos que van en la barca y ven aquel bulto que se va acercando, yo creo que todos, dice la palabra, que tuvieron miedo. Cuando el Señor les dice: hijitos, no temáis. Cuando les dice no temáis, empezaron a sentir una paz, que dice la Escritura, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí me está comprendiendo? Porque cuando escucharon al Señor, Pedro se levanta y dice: Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Dirá, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10? Algo que estaba afectando a la iglesia de los Corintios, algo que estaba de pronto afectando a la comunidad de los Corintios, es que sin darse cuenta, digo sin darse cuenta porque de pronto no se daban cuenta, para ellos la mirada estaba puesta tal vez en Cefas. Algunos de ellos miraban a Cefas, otros miraban a Pablo. Y de hecho la palabra del Señor, cuando usted sigue leyendo en 1 Corintios capítulo 1, usted sigue leyendo, y Pablo, cuando está hablando con ellos, cuando les está escribiendo la carta, le dice a ellos que cada uno de los miembros de la iglesia de los Corintios, algunos tenían preferencia. Y algunos decían: no, hombre, Pablo es mi gallo. Pablo es, no, como Pablo no hay otro. Él sí que predica la palabra, predica bien. Se lo pongo en este contexto de que se dé una idea de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Pero hay algo que dice el Señor: que busquen estar, vaya a la Escritura, perfectamente unidos.
Y aquí hay un problema, y grande, hermanos, porque para empezar por un hombre imperfecto, lleno de errores, lleno de cosas. Si vivimos juntos y compartimos unos días juntos, yo estoy seguro que va a pensar diferente de mí, porque va a ver todas las cosas malas. Y sabe que ahí está el detalle, decía alguien por ahí. Ahí está el detalle, porque estamos equivocando y estamos viendo al hombre en lugar de ver al único que es perfecto, al único que es santo, al único que es bueno. Si le va a dar la gloria al Señor Jesús, désela. Yo me detengo, yo me hago a un lado, pero usted ensalte el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria, dele la honra al Señor. Cuando volvamos a la escritura, por favor, por eso le decía que subrayara ahí. Os ruego pues, hermanos, verso 10. Escuchen lo que dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Pablo hablando. Es Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios escribiendo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjese bien, que habléis todos una misma cosa. A todo esto, ¿qué es hablar todos una misma cosa? ¿En dónde nos unimos? En Cristo. Dios honra a los que le honran, pero es Dios, ¿sí me está comprendiendo? Y puede ser, porque también hay que ser honestos y hay que ser sinceros como seres humanos. De pronto puede ser que alguien le vea un talento diferente que los demás y le agrade y se goce, pero ese talento no es de él. Ese talento es del único que es dueño de los talentos, y este es Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, si usted ve algo bueno en alguien, no ponga su mirada en ese hombre, está mal. Es más, la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué está diciendo el Señor? Que por favor nunca vaya a poner su mirada en ningún predicador, porque el predicador no murió por usted, el predicador no hizo nada. Quien hizo algo por el predicador es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el que merece toda la gloria y toda la honra. En otras palabras, ahí tenemos que fijar nuestra mirada, y ahí es donde nos vamos a unir perfectamente. Porque para empezar, yo le hablo de mi persona, tengo un montón de errores, deficiencias, que puede ser que usted se decepcione. No, y se han decepcionado, pues ¿para qué vamos a andar con cosas? A mí me preocupa, por ejemplo, que de pronto yo pase por ahí. Hay veces trato de ser cuidadoso, pero hay veces uno anda tan afanado y usted me ve. Hay hermanos que me han visto aquí en la puerta y de pronto ya me ven por allá, o me ven por allá, o me ven en la cocina. Y de pronto en una de esas voy caminando con algo en mi mente, que yo voy centrado en lo que voy pensando que voy a hacer para algo de la obra, que al ir pasando de pronto alguien me estiró la mano y yo ni lo vi o ni la vi, y de pronto ya lo lastimé. Y yo le pido perdón a cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes ha sentido eso de parte mía, perdóneme, hermano, soy ser humano.
Pero aquí es donde quiero decirle que no ponga su mirada en ninguno de los predicadores, porque el único que hizo algo, el único que le costó a usted es a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él sí dejó su trono de gloria, descendió a esta tierra. Pero ojalá que me vaya comprendiendo que ahí es donde podemos unirnos, porque yo no tengo algo que le pueda beneficiar. Usted va a encontrar muchos errores, yo voy a encontrar muchos errores, porque la cosa es viceversa. Y vamos a encontrar un montón de errores los unos con los otros, porque si usted ve los míos, yo voy a ver los suyos también. Entonces ya no estamos viendo a Cristo, no sé si me está comprendiendo. Y ya no vimos a Cristo y ya estamos viendo las obras de la carne, y nos alejamos de lo que nos va a edificar. Pero mire, si de pronto yo voy pasando y usted se sintió mal porque me lo dejé con la mano extendida, si usted está unido a Cristo, va a decir: gloria, bendito sea el Señor, porque cómo está ocupado mi hermano para servirle al Señor, que ni se dio cuenta que estaba aquí. Gloria a Dios, porque lo tienes ocupadito, Señor. Pero muy pocas veces se piensa así. Pero si estamos perfectamente unidos a Cristo, no nos va a incomodar aquello, porque eso incomoda, eso nos afecta en los sentimientos. Y nosotros tenemos sentimientos, ¿verdad que todos tenemos sentimientos? Y si de pronto nos miran así medio, nos duele, nos lastiman. Y es posible que pues ya ni siquiera voy a esa iglesia. Para empezar, el pastor Marco ni siquiera se fija, no toma en cuenta. Pero lo que Dios quiere, y digo que es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero. Por eso le digo, yo me hago a un lado, pero yo le estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que estemos perfectamente unidos. Y para empezar, ¿cuántos somos perfectos aquí? ¿Cuántos somos faltos delante de Dios? Deje levantar las dos manos yo primero. Ahora, esto es en lo humano, esto es en lo terrenal, en los sentimientos. Y nosotros podemos decir que no somos perfectos, y es una verdad. Y por ejemplo, vaya a primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y cuando estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de un atributo que solamente le corresponde a Dios, que entra dentro de la perfección. Ya tiene primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. ¿Dice así o no dice así? Puede ser que me equivoque un poquito. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. Doy gracias al que me fortaleció. Escucha Pablo: doy gracias al que me fortaleció. Y mire, ¿se acuerda qué es lo que le dice Pablo a los corintios? Empieza en el verso 10 diciendo algo tan precioso: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se va dando cuenta cómo Pablo hablaba solamente un lenguaje, y el lenguaje que hablaba Pablo era Cristo, 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 Cristo,
Cristo. Si le preguntaban algo, Cristo. Si le preguntaban otra cosa, Cristo. Si le preguntaban otra cosa, Cristo. Si le preguntaban otra cosa, Cristo, 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 Cristo. Porque es ahí donde está la unidad perfecta en Cristo. Cuando ya no vemos al hombre, sino vemos a Cristo. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efeso, pero Timoteo, primeras y segunda de Timoteo se consideran cartas pastorales dirigidas al líder de la iglesia, de la congregación, igual que Tito. Y Pablo se está dirigiendo, y no es ni Pablo, es el mismo Dios usando a Pablo para dirigirse a Timoteo. Y él se pone como ejemplo. Y dice en el verso 12 del capítulo 1 de 1 de Timoteo: doy gracias al que me fortaleció. ¿Qué dice ahí enseguida? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego dice: porque me tuvo. Pablo no estaba diciendo que él era fiel. Estaba diciendo él. ¿Sí me está comprendiendo? Estaba diciendo él. Yo no soy fiel, pero él considera que soy fiel. Él considera. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que el Señor no estaba viendo a Pablo, el Señor estaba viendo al Espíritu de Él en Pablo, porque Él es el único que puede ser fiel. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él es digno de gloria y de honra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor quiere que esta iglesia, que los que estemos aquí, que si ha habido cosas o no ha habido cosas, que dejamos todos a un lado. De pronto que si tuvo un altercado, que si tuvo de pronto algo que haya pasado entre nosotros, que deje eso a un lado y que empiece a mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la mirada de nosotros no esté puesta en los hombres, sino que esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Alguien que le sienta darle la gloria al Señor, désela con libertad. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado, que el nombre del Señor sea glorificado. Y eso está precioso. Una vez más pregunto: ¿cuántos somos perfectos aquí en este lugar? Pero si yo le digo que usted es perfecta, pero si le digo que la Escritura dice que usted es perfecto, ¿en cuántos mora Cristo? ¿Cristo es perfecto o no es perfecto? Y está ahí. Él es el perfecto, está en nosotros. Pero si no somos perfectos, porque todavía andamos haciendo cositas. Ay, Señor, háblame. Gracias, papá, por hablarme. ¿Sí estamos comprendiendo? Pablo decía: ya no vivo yo. ¿Saben lo que está diciendo? Estoy unido a la perfección. Y cuando estaba en la cárcel decía: yo preso en la cárcel, yo preso en el Señor. Quiere decir que estaba en la cárcel, pero él estaba libre aunque estuviera en la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor es un Dios todopoderoso. Bendito sea. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que estemos perfectamente unidos. En otras palabras, si alguien te hizo algo, bota aquello a la basura. ¿Qué andas cargando con aquello? Pero es que usted no sabe, ni quiero saber tampoco. Pero es que usted me ofendió. Ay, sí. Si lo ofendí, perdóneme. Quiero estar bien delante del Señor. Si lo incomodé, perdóneme. Le pido perdón públicamente si alguno de ustedes lo ha ofendido. Porque si yo digo estar unido a Cristo, debo buscar eso delante del Señor. Pablo dice que es algo precioso: doy gracias a Cristo Jesús,
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, le dio una responsabilidad. Pero el verso 13 dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia. Y cuando se brinca el verso 15 dice: de los pecadores, miren, yo soy el primero. Pero el Señor estaba viendo en Pablo la obra redentora de Cristo. El Señor estaba viendo en Pablo la perfección que es Cristo. Y estamos comprendiendo cuando dice que estéis perfectamente unidos. Mire, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de los Corintios cuando leemos el verso 10? Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, para empezar, vaya, 1 Corintios capítulo 1 verso 10. No nomás se me quede mirando. Me gusta que vaya la palabra, me gusta que sea la palabra. Y lo que dice la palabra, verso 10 del capítulo 1 de 1 Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mire, vaya por favor al capítulo 2 de 1 Corintios para que vea el lenguaje que Pablo hablaba. Y que ese lenguaje que Pablo hablaba es el mismo lenguaje que debemos hablar nosotros. Y yo creo que de pronto cuando leemos el verso 12 y el verso 13 del capítulo 1, donde de pronto Pablo les hace saber a la iglesia de los Corintios que llegó a sus oídos por los de Cloé, que unos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y otros: yo creo que cuando esto llegó a los oídos de Pablo, llegaron alguno que le quiso hacer la barba. Sí me comprende, le estoy hablando como mexicano. No, hombre, Pablo, si tú eres un tremendo predicador. No, como tú no hay otro. Y ahí dicen que Cefas predica mejor. No, yo creo que no es así. Pero él empieza diciendo: os ruego, porque esto vino como respuesta a lo que estaban escuchando sus oídos. Y si Pablo hubiera sentido, que yo creo que sintió, porque cuando él escribe las cartas dice, algunos piensan que dicen que yo soy alguien que regaña cuando estoy lejos, pero cuando estoy cerca no, como que no hago nada, que soy bueno para dar exhortación de lejos, pero ahí cuando estoy cerca, no. Pero hay algo hermoso que Pablo está diciendo, y que Pablo, al estar escuchando, porque es un ser humano también, que también se enojó igual que todos nosotros. Pues no salió ahí que corrió a Marcos, pues. ¿Sí se recuerda? Y al último, al final de su carrera: tráiganme a Marcos, corrigiendo las cosas que uno hace. Quiere decir que de pronto también estaba lleno. Pero él, cuando estaba escuchando por los de Cloé, cuando estaba sabiendo aquello, lo que escribe dice: os ruego pues, hermanos. Y yo creo era un ruego de lo más profundo que le afectaba, que de pronto se sintió halagado en la carne, pero el Espíritu de Dios lo guió. Y como estaba unido a Cristo, estaba en la perfección, que le hizo ver que en lugar de un halago era algo que estaba perjudicando a la iglesia, que estaba afectando. Por eso responde de parte del Señor diciendo: os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros contienda, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y para estar unidos en una misma mente y en un parecer, hay que estar unidos primero a Cristo, para que sea Cristo guiando nuestra vida, para que sea Cristo mostrándonos todo. Y cuando Cristo nos muestra, de pronto, aunque a usted le hayan ofendido, va a estar conectado a Cristo y no va a sentir que le hayan ofendido, sino que lo va a ver de parte de Dios. Y en lugar de ponerse rejego allí y querer como gallito de pelea, va a decir: Señor, ¿qué problema estará pasando mi hermano que anda así? Te pido, Señor, y empieza a clamar. Y en lugar de que aquello fuera una ofensa, fue una bendición, porque está conectado a Cristo. Y en lugar de empezar a querer pelear, se conecta con el Señor y está pidiendo, está clamando por si el hermano que le hizo algo está pasando un problema, una circunstancia, que él pueda ver la gloria, que pueda ver la bendición de Dios, si estamos perfectamente unidos a Cristo. Allá en Guatemala y en El Salvador se desclavó, o me caí, o estoy caído. Algunos hermanos: es que estoy caído. Lo que quiere decir es que se desconectó, se desunió de Cristo. Y al desunirse es un blanco fácil para el enemigo. Y lo que Dios quiere, iglesia, con todos nosotros, es que estemos perfectamente unidos. ¿A quién? A Cristo. Cuando leemos la palabra de Dios, Pablo les dice: os ruego pues, hermanos. Pero mire, él no solamente escribía, nos da testimonio. Por mucho tiempo, en los años que tengo predicando, siempre yo decía a los hermanos, cuando llegaba a un lugar por primera vez, les decía: les voy a compartir mi testimonio. Pero Pablo me jaló las orejas. No sé si me está comprendiendo. Cuando digo que Pablo me jaló las orejas, es por algo que viví en lo personal. Porque uno dice: mi testimonio. Y como que el Señor me dijo: a ver, chaparro, ¿cuándo has hecho algo tú? ¿Cuándo hiciste algo? Y en realidad yo nunca hice nada. Quien lo hizo todo es el Señor Jesús. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que nos redimió. Él fue el que pagó. Él fue el que nos sacó de la inmundicia y nos trajo a su luz admirable. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Mire lo que es estar unidos a Cristo. Vaya a Primera de Corintios, ahí mismo donde estamos, capítulo 2, verso 1, y dígame qué dice Pablo. Así que, hermanos, oiga esto: cuando fui a vosotros, escuche, para anunciarlos el testimonio, ¿verdad que no dice mi testimonio? ¿Qué dice? El testimonio de Dios. O sea, en otras palabras, si usted va al libro de los Hechos capítulo 9, el libro de los Hechos capítulo 22, va a encontrarse que, por ejemplo, Pablo le está dando testimonio al rey Agripa. ¿Se acuerdan que le da testimonio al rey Agripa y a todo el concilio que está ahí? ¿Y qué les dice? Cuando iba rumbo a Damasco, vino un resplandor de luz más fuerte que el mediodía. Dice: yo iba cargado de odio, coraje, llevaba cartas para traer preso a todos los que me encontraran en el camino. Pero cuando iba con aquello en el corazón, vino un resplandor de luz y caí. Y cuando estaba caído, oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y yo le dije, como diciendo Pablo, ¿quién eres, Señor? Y escuchó la voz de Dios decirle, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ese momento, ese hombre ya no volvió a ser el mismo. Vino la luz a su vida. Y aquel coraje, aquella ambición, aquel sentir de amenazas de muerte contra otra persona, ya no tuvo lugar en ese corazón. Porque a partir de ese momento se unió, o el Señor lo unió con él, y ya no fue Pablo, sino que ahora fue Cristo en Pablo, y empezó a vivir, a no importarle y hasta quedar como muertos, pero hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, nada más de arranque, de empezar, ¿qué está mostrando Pablo? Está mostrando su unidad perfecta y quita el yo, porque hay un yo. Pero yo esto, yo aquello. Y algunos en veces nos atrevemos, es que si no fuera por mí, porque yo apoyé esto, no sería esto. Miserable del hombre que piensa así, porque piensa que es él. No, si toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de la luz, o sea, de Cristo. Y cuando está uno unido a Cristo, de pronto uno tiene que dejarle ver a las personas que no es uno, que es Cristo en nosotros. Amén, bendito. Dele la gloria, no se detenga, ensalte el nombre del Señor, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, ¿qué dice enseguida? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pero mire lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Que se propuso. Cuando dice se propuso, quiere decir que hubo unas intenciones medio raras ahí en la carne. ¿Qué dice el verso 2? Oiga, porque me propuse no saber entre vosotros. En otras palabras, ¿sabe lo que estaba diciendo? Que me dijo Chloe de pero a mí no me interesa saber de Cefas. Pero es que andan, guárdate, quédate eso. No me interesa. Eso no me ayuda, me perjudica, no lo quiero. Pero es que usted no sabe lo que dijo de usted. Ni me interesa ni quiero saber. A mí me interesa saber de Cristo. A ver, sigue leyendo el verso 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Mire, ve la unión que tenía Pablo con Cristo. Se le resbalaba todo. Pero es que no tengo nada. Me siento. Alguien me preguntaba, ¿cómo se siente? Míreme cómo me siento. ¿Cómo me voy a sentir si soy un hijo de Dios? Pero es que eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que Cristo mora en nosotros. Lo que tiene importancia es que soy salvo. Lo que tiene importancia es que Cristo murió por este pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Y que ahora soy hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay veces, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Verdad que estamos en este mundo? Pero no somos de qué. Pero hay veces que actuamos como que estamos en el mundo, porque nos dicen algo
y rápido reaccionamos. Que no se nos olvide, hermanos, quién mora en nosotros. Que no se nos olvide qué es lo que el Señor quiere de su iglesia en estos días. Que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero mire lo que estamos leyendo en el verso 2. ¿Qué es lo que Pablo dice? Me propuse no saber. Que venía y le decía, Pablo, mira, y tal vez no se escuchaba, pero por dentro, no quiero saber esto. Me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo. Y oiga, y a este crucificado. Y yo me imagino a Pablo, porque aquí hay una cosa que se estaba dando. Mire, regrese a 1 Corintios capítulo 1. A todo esto, ¿ya los cansé? ¿No? ¿Les sigo? Porque ya se nos fue una hora. Dice la hermana que hasta las 6. Bueno, sí, a las 6 voy a predicar, en la tarde es que se vienen también. Amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. En el verso 12. Bueno, vamos a leer desde el verso 11. Veamos la situación que está viviendo Saulo o Pablo. Verso 11, ¿qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué dice ahí? Contiendas. Mire, ponga atención a la palabra de Dios. ¿Qué estaba viendo entre la iglesia de los Corintios? ¿Qué había? ¿Qué son contiendas? Alguien que me diga. Pleitos, discusiones. Aquí no hay de eso, ¿verdad que no? No. Porque con la boca decimos una cosa, pero en los hechos. ¿Cuánto no ha sentido algo contra su hermano? Bueno, ¿cuántos han sentido algo por ahí contra un hermano? Déjeme levantar yo la mano primero. Y mire, qué tremenda lección Dios nos está dando. Qué tremenda enseñanza Dios nos está dando. Porque Pablo dice, he sido informado, llegó a mis oídos, me dijeron. Pero el primero que aparece en la lista no es Cefas. El primero que aparece en la lista de la jabonería, ¿quién es? Pablo. O sea que también lo traían. ¿Sí me está comprendiendo esto? Mire, leamos por favor el verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice. ¿Y qué nombre aparece primero? ¿Tenía que ver Pablo en el asunto o no tenía que ver? Sí tenía que ver. ¿Estaba haciendo causa de división? Sí estaba haciendo causa. Él no tenía la culpa, pero ahí estaba. Pero mire cómo empieza Pablo diciendo, os ruego, porque ya Dios había tratado con él. Os ruego, pues, yo creo que cuando estaba escribiendo le dolía en el corazón que ignoraran al Rey de Reyes y Señor de Señores y lo pusieran a él primero. Y todo siervo de Dios tiene que ver primero por la excelencia de Cristo. Que el nombre del Señor sea ensaltado, que el nombre del Señor sea glorificado.
Y que si nuestra reputación queda por los suelos, que quede por los suelos, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con el corazón. Él es digno de gloria y de honra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Verdad que el nombre que aparece primero es Pablo? ¿Y qué había sido informado? Que había contiendas. ¿Por qué? Porque unos había preferencia. Dirá alguien, hermano, pero es que Pablo no tenía nada que ver. Hasta ese momento tenía que ver, pero Dios, que estaba unido con Pablo, le pone en el corazón el deseo, la compasión. Y él lo dice textualmente: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, quiere decir alguien poderoso, grande. Y Pablo lo que está diciendo, de pronto cuando lo estaban exaltando, de cierta manera tenía algo de orgullo en aquello, pero lo está haciendo a un lado y lo está subajando y está trayendo cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que el nombre del Señor sea glorificado y haya una iglesia perfectamente unida, no por los liderazgos, sino porque están unidos a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, denle la gloria al Rey con todo el corazón, porque Él se la merece. Por eso le decía, subraye perfectamente unidos. Y Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el verso 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Se da cuenta que Pablo mismo está corrigiendo el rumbo, porque si de pronto él no hacía nada, iba a dejar que aquello se siguiera moviendo dentro del pueblo. Y la división que Dios le estaba mostrando iba a proliferar, se iba a ampliar, iba a haber una iglesia dividida. Pero cuando alguien está unido a Cristo, hace su persona a un lado y pone a quien tiene que estar al frente, que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo viene y les dice y les enseña. ¿Sí me está comprendiendo? Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Por eso, hermanos, usted mire a Cristo, mire a Cristo, mire a Cristo. Cristo murió por ti, Cristo murió por ustedes. Bendito sea. Nunca ponga su mirada en un hombre, póngala en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que pagó el precio para rescatarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Qué hermosa es la palabra de Dios. Ahora, fíjese lo que está diciendo Pablo. Y en el capítulo 2, el verso 2 dice: pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué dice el verso 3? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que cuando él predicaba no buscaba traer agua a su molino. ¿Entendemos lo que quiero decir? Porque somos en veces como los asadones, los predicadores, todo para acá. Es que yo, no, momentito, Marcos. Aquí si alguien sana, no tiene nada que ver el hombre. El único que tiene que ver
es Cristo, porque Él es el que sana todas las enfermedades y Él es el único que tiene que ser exaltado, es el único que tiene que ser glorificado. Vamos, si le va a dar la gloria, désela, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5: para que vuestra fe, oiga bien, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en quién, en el poder de Dios. En otras palabras, que estemos perfectamente unidos a Cristo. Busquemos, hermano, esto es lo que Dios quiere. ¿Cuántos entendemos esto de parte de Dios? ¿Qué es lo que entendemos? Que estemos perfectamente unidos. Pero si usted ve lo que hace el hermano, ya nos equivocamos. Pero si se une a Cristo y ve lo que hace el hermano, usted se va a poner a orar y va a buscar el bienestar, aunque el hermano le haya dicho que se va a morir. No le va a interesar esto, porque va a ser lo que va a prevalecer, va a ser Cristo. Y mire que va a haber hermanos que le va a decir hasta lo que se va a morir. ¡Ay! Pero si estamos unidos a Cristo, no pasa nada. Ni nos vamos a morir, porque no es cuando el hombre quiera, sino cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores quiera. Pero si estamos unidos a Cristo, no nos va a importar eso. Pero si no estamos unidos a Cristo, a la próxima ya ni le hablo. Pero si estoy unido a Cristo, a la próxima vengo y le hablo. Ay, hermano, ¿cómo te amo? Pues no es usted, es Cristo en usted. Porque la carne dice que no. Y hay una lucha. Así dice Pablo cuando está escribiendo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 17. Pablo cuando escribe a los romanos le dice: encuentro esta ley que está en mí, porque lo que quiero hacer, cómo me cuesta y no lo hago. Porque lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y cuando está escribiendo a la iglesia que está en Gálatas, le dice que seamos guiados por el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero el verso 16, pero el verso 17 dice de Gálatas capítulo 5: mas vosotros sed guiados. Y para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos estar perfectamente unidos a Cristo. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios.